Mi nombre es Oliver Antonio Santos Platero. A continuación les presentaré el proyecto de título Influencia del carburo de silicio en la preparación de recubrimiento de fosfato de manganeso depositados en un acero 1020. Estudio en la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Azcapotzalco. En el presente trabajo se seleccionó el recubrimiento de fosfato de manganeso por método de inmersión, esto por sus múltiples aplicaciones industriales, basadas principalmente en los bajos costos de operación. Se le añadió carburo de silicio a este baño. Se seleccionó esta partícula por el conjunto de propiedades físicas, químicas y mecánicas que hacen que otorgue una elevada dureza a este material, entre otras propiedades, debido al enlace covalente que se da entre el silicio y el carbono. El acero 1020 tiene contenidos bajos de carbono y baja resistencia mecánica. Se utiliza normalmente para elementos de maquinaria y usos convencionales de baja exigencia. En esto consistió el desarrollo experimental del proyecto, donde hicimos 5 sustratos, en el que el sustrato 1 fue la muestra testigo, que tenía solo baño de fosfato de manganeso. Posteriormente, los siguientes sustratos fueron aumentando de punto en 5 la concentración de carburo de silicio. En el último sustrato se tuvo una concentración de 2 gramos sobre litro. Es importante destacar que se tuvieron que controlar parámetros de tiempo, temperatura y concentración para hacer un correcto baño de fosfato y para que éste tuviera una buena adición en la placa de acero 1020. Se hizo una caracterización por microscopía óptica, microscopía electrónica de barrido y una caracterización mecánica por dureza Rockwell 15T. También se determinó el peso por unidad de área y se determinó el espesor. Como resultado de este proyecto, hicimos unas muestras de dureza donde se puede observar un patrón ascendente de la dureza conforme aumentaba la concentración de carburo de silicio. Se vio conveniente también identar una muestra sin recubrimiento, esto para contrastar los valores, lo cual indica que entre mayor sea la concentración de partículas, se tendrá una mayor dureza. Confirmando esto, lo analizado en los antecedentes, al agregar el carburo de silicio en la solución de fosfato, provocó que hubiera un refinamiento de grano, es decir, que hubo mucha nucleación y poco crecimiento, provocando que el grano de la partícula de fosfato de manganeso fuera más pequeña. Relacionando esto con lo que acabo de mencionar, a un menor tamaño de grano habrá una dureza mayor. Entonces, al ir incrementando la concentración de carburo de silicio, se refinó cada vez más el grano hasta que se tuvo un incremento en la dureza. Como podemos ver que la dureza mayor fue de 83.9. En la microscopía óptica, esta caracterización se hizo a 100 aumentos. Se puede apreciar esencialmente dos fases, una clara y una oscura y en menor proporción. Comparándolo esto con la bibliografía, es muy probable que la fase clara que se ve sea fosfato de manganeso y la fase oscura que está en menor proporción sea carburo de silicio. Conforme aumentamos el contenido de carburo de silicio, hubo una evolución de esta fase oscura que correspondía a este elemento cerámico. En microscopía electrónica de barrido, en las figuras 7 y 8 que se hicieron a 500 y a 5000 aumentos, se sustenta con lo obtenido en la bibliografía. Se aprecian cristales correspondientes a recubrimientos de fosfato de manganeso. Estos crecen en distintas direcciones, pero se sabe que son de manganeso por su estructura con tendencia hexagonal. En la figura 9 y 10, que están a los mismos aumentos, tienen una concentración de 0.5 gramos sobre litro de carburo de silicio. Se aprecia una deformación en los cristales hexagonales que se tenían. Empieza a aparecer una morfología más puntiaguda que corresponde a la del carburo de silicio. También se observa que el tamaño va decreciendo en función del aumento de la concentración de esta partícula. Finalmente, en esta que era la que tenía mayor contenido de carburo de silicio, se observa un grano de tamaño más fino y la hexagonalidad que se veía al principio casi es nula. Entonces, como tenemos un grano más fino, tenemos una mayor dureza. En la tabla 2 se confirma lo mencionado teóricamente en ese proyecto, pues se controló la cinética de fosfatación, específicamente la temperatura y el tiempo, y se puede observar que conforme aumentó la concentración de carburo de silicio, el espesor del recubrimiento también aumentaba. En la tabla 3
Se hicieron los cálculos para el peso por unidad de área, los cuales estuvieron dentro del rango reportado en la literatura que mencionaba que iba de 1 a 4 gramos sobre pie cuadrado, y se aseveró que nuevamente que el carburo de silicio en el baño de fosfato aumentaba el peso por unidad de área, que fue el que presentó más, pero se mantuvo dentro del rango. Con todo eso se concluyó que eh, un aumento de dureza en el recubrimiento de fosfato de manganeso. Eso está dado en función de la concentración. Conforme tenía mayor concentración de carburo de silicio, aumentaba la dureza. También las variables establecidas para el proceso experimental fueron exitosas, lo cual concluyó en una correcta adición del fosfato de manganeso y de la partícula cerámica, aumentando considerablemente la dureza superficial de estos recubrimientos.